Hola doctores, ¿cómo están? Soy Armando Iniestra, su amigo. Vamos a ver ahora lo que son las implicaciones éticas en informática biomédica y seguridad del paciente también vamos a ver. Ética y la práctica de la medicina. Para eso tenemos que ver 6 puntos que son los principios éticos fundamentales, que es la autonomía, que es la igualdad y justicia, que es la beneficencia, que es el no perjuicio, la imposibilidad y la integridad como tal. La autonomía habla de que todos tienen derecho fundamental de la autodeterminación. La igualdad y justicia habla de que todas las personas son iguales y tienen derecho a ser tratadas de la misma manera. Beneficencia, donde nosotros debemos de vigilar el resguardo del beneficio hacia los pacientes, en concordancia con valores fundamentales de los pacientes. El no perjuicio, de que todas las personas tienen el deber de evitar el perjuicio o el daño como tal. Si se fijan, la beneficencia y el no perjuicio son puntos que debemos de vigilar mucho en nuestro actuar como médicos. También está el principio de la imposibilidad, donde todos los derechos y deberes están sujetos a la condición de que sea posible cumplir con ellos, donde nosotros podemos actuar como médicos con todas las herramientas que debemos de utilizarlas, y si no las tenemos las herramientas, no aventurarnos y hacer otras cosas que no deberíamos de hacer, siempre y cuando manteniendo la integridad de nuestros pacientes, donde tengamos la obligación de hacerlo de la mejor manera y actuar de la mejor manera como médicos. Entonces, de ahí están los principios generales de la ética informática, que se aplican en situaciones donde las actividades de los especialistas en informática de la salud tienen implicaciones éticas. Principalmente es en el expediente clínico electrónico o cualquier elemento informático que nos sirva para la exploración de nuestro paciente. Para eso, debemos de mantener la privacidad y disposición de la información, por ejemplo en el expediente clínico electrónico, que debe de ser privado, que tengamos un resguardo legítimo de esta información, que exista seguridad de esta información, que el paciente pueda tener acceso a esta información, así como nosotros, y que no cualquier otra persona ajena al paciente y a nosotros tenga acceso a esa información. Y transparencia, que el paciente pueda conocer su información y asimismo generemos una responsabilidad y corresponsabilidad. Responsabilidad de nosotros para poder guardar el expediente y la información del expediente clínico electrónico, y corresponsabilidad del paciente, donde el paciente genere cierta responsabilidad hacia su expediente de información y que sea bien utilizada. También vamos a platicar entonces de lo que es la seguridad del paciente. La seguridad del paciente es la reducción del riesgo de que éste sufra un daño innecesario, real o potencial asociado con la atención sanitaria. Nosotros tenemos un modelo del queso Gruyère, donde tenemos diferentes momentos donde puede surgir el error o el fallo humano o el error del sistema, y donde se pueda permear la línea del daño y que pueda pasar hacia el paciente. Para eso debemos de generar defensas entre estas áreas de oportunidad o puntos donde se genera el error, para nosotros poder evitar el daño innecesario. Todos los pacientes tienen derecho a una atención eficaz y segura en todo momento, de acuerdo a la OMS. Existen iniciativas donde nos dan recomendaciones tanto a los pacientes como a nosotros como médicos para la defensa de la seguridad del paciente. Para eso, debemos de considerar primero qué es la seguridad del paciente. Debemos de considerar los factores humanos. Los factores humanos, por ejemplo, la variabilidad biológica, que existen pacientes obesos, que existen pacientes delgados, que existen pacientes nefrópatas donde no pueden metabolizar en riñón bien el hígado, los medicamentos, pacientes hepatópatas donde en el hígado no pueden metabolizar bien medicamentos también, etcétera. Donde nosotros individualicemos el tratamiento de acuerdo a los factores humanos. Existe también los sistemas y complejidad en la atención, donde reconozcamos que existe primero, segundo, tercer nivel de atención, y que reconozcamos en qué nivel se deben de tratar los pacientes para mejorar su condición y evitar así riesgos. Donde también hablemos sobre el trabajo en equipo. El trabajo en equipo es de que debemos de concordar con nuestros compañeros médicos, donde no por una discusión, donde no por algún egocentrismo
tengamos ciertas complicaciones de falta de información con nuestros compañeros de trabajo. Debemos de comprender y aprender de los errores, como platicábamos en la plática de los errores cognitivos, donde nosotros debemos de vigilar y podemos analizar los errores que tenemos en medicina y que los podamos desarrollar, estudiar y crear acciones de mejora, donde comprendamos y gestionemos el riesgo también. Y así formemos métodos de mejora de la calidad y evitemos así el riesgo. Para eso, tenemos que comprometernos y comprometer a los pacientes, para que ellos sean corresponsables y partícipes dentro de su cuidado en la salud. También debemos de identificar la reducción de infecciones que sean asociadas a la atención médica. Debemos de vigilar también los procedimientos invasivos y mejorar la medicación en nuestros pacientes. Antes, se hablaba sobre las metas internacionales de la seguridad del paciente, y eran 6, que se asocian mucho a lo que son ahora las nuevas acciones esenciales para la seguridad del paciente como tal, que son todas estas. 1. Debemos de identificar bien al paciente, conocerlo, para no operar a un paciente que no sea. Otra, la comunicación efectiva, médico a médico, médico a enfermera, enfermera a enfermera, médico a paciente, enfermera a paciente, que se puedan comunicar efectivamente y poder entender toda la información que nos genera el paciente. Seguridad en el proceso de medicación, que sepamos que ese medicamento no le va a hacer más daño al riñón al paciente o que no le va a hacer más daño al hígado. Seguridad en los procedimientos. La seguridad en los procedimientos está, por ejemplo, en esta lista de verificación de la seguridad de la cirugía, donde nosotros identificamos bien al paciente, donde sepamos qué tiene el paciente, donde sepamos que tiene hemorragias, que si hay riesgo de hemorragias, que si tiene alergias, que si tiene alguna situación que pueda complicar en la cirugía, desde antes de que entre a la cirugía, durante en el momento de la cirugía y al momento de salir de la cirugía. Que no se queden gasas ni agujas ni algún instrumental quirúrgico dentro del abdomen del paciente. Para eso, estas son acciones y listas de verificaciones que hacemos en nuestros pacientes. Otra sería reducir el riesgo de infecciones asociadas a la atención de la salud, como tal, que nos lavemos las manos, que utilicemos guantes, que tengamos alcohol en gel en las áreas de salud. ¿Para qué? Para evitar el contagio de bacterias o de virus. Que reduzcamos el riesgo del daño al paciente por causas de caídas, por ejemplo. Pacientes geriátricos que tienen síndrome de fragilidad, síndrome de abatimiento, síndrome de caídas y que pueda ser un alto riesgo que se caigan y se fracturen. Que exista un registro y análisis de eventos centinelas, eventos adversos y cuasifallas, que analicemos el error, que analicemos esos eventos adversos y que podamos identificarlos y crear acciones de mejora para evitar esos riesgos en el paciente. Y cultura de seguridad del paciente. ¿Para qué? Para que podamos nosotros crear y sensibilizar a nuestros pacientes una ideología y a nuestros trabajadores de la salud una ideología hacia el cuidado del paciente. Entonces la seguridad del paciente es universal. Se ha hecho mucha investigación, se ha hecho muchos procedimientos y listas de verificación para mejorar este tipo de acciones en el paciente. Pues deseo les haya gustado, échenle muchas ganas, muchas gracias.